realidad. Por eso queríamos tomar contacto con Carolina Tencio, que es muy gentil con nosotros, directora ejecutiva del Centro de Estudios para la Gobernanza de la Ciudad de La Plata, bueno, para conocer algunos números y para conocer la realidad de acuerdo a precisamente las evaluaciones que ellos llevan a cabo. El gusto de saludarte, Carolina, ¿cómo estás? Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, gracias por estar del otro lado, feliz Día del Trabajador ante todo. Igualmente para ustedes. ¿Y cómo ha sido esta última consulta que han tenido? Contame con respecto a estos números, que la verdad que meten miedo, ¿no? Sí, en primer lugar, como para dejar claro qué es este informe de la UCA, y bueno, poder establecer comparaciones y pensar un poquito en todos los otros números que venimos viendo en los últimos meses, en los últimos días. Tal cual vos decías, la UCA lo que informó en el día de ayer es que en Argentina 6 de cada 10 niños y niñas son estructuralmente pobres, ¿no? Sí, sí. Eso significa que hay casi 8 millones de niños de hasta 17 años que están considerados pobres, ¿no? Esto implica un aumento de 2 puntos entre 2016 y 2017, son más o menos unos 250.000 chicos más, y la particularidad que tiene el índice de la UCA, que por eso es tan diferente a lo que mide el INDEC, es que lo que se hace es una medición que es multidimensional. No se mide por ingresos la pobreza, o no se mide solamente por los ingresos, sino que se mide por dimensiones o acceso a derechos, y en función de eso se sacan privaciones totales o severas de esos derechos, ¿no? Como algo parecido a las necesidades básicas insatisfechas, pero bastante más completo, porque mide alimentación, acceso al agua potable, el material con que están construidas las viviendas donde viven esos niños, claro, si van al médico, si son vacunados, si acceden a la información, es decir, si tienen libros, si acceden a teléfonos móviles, si hay internet, y toda esa medición permite hacer un análisis bastante más exhaustivo de la pobreza que si solo nos limitamos a medir los ingresos, ¿no? Eso como primera cosa, como para entender por qué también a veces pasan estas noticias que, como bien vos decías, son datos como muy alarmantes, y se contrastan con otros datos que quizá se anunciaron hace poquito que daban una baja de la pobreza, ¿no? Claro. Entonces, eso está bueno poder decirlo porque, primero, que no son metodologías comparables la que usa la UCA con el INDEC, pero también pone el foco en la necesidad de repensar un poco cuáles son los mecanismos que se están utilizando para medir la pobreza en nuestro país, en función de que cuando uno mide por ingresos, o sea, se tiene en cuenta la familia tipo, se construye un indicador con un adulto equivalente, con una familia equivalente en función de la canasta básica, y eso deja por fuera un montón de otras cuestiones que hacen a la diversidad de las familias que nosotros tenemos en nuestro país y a las necesidades múltiples que se aparecen en distintos hogares, ¿no? Entonces también se juega con el límite de esos datos, porque uno dice, bueno, una familia para poder vivir y no estar bajo la línea de pobreza necesita determinada cantidad de dinero, y un peso más o un peso menos te saca o te mete en el indicador cuando es casi la misma situación. Entonces en eso hay que poner el foco también, ¿no? ¿Se ha ido agudizando el problema? Evidentemente, ¿no? En realidad hay que tomarlo con pinzas, porque cuando se habla de números es como hay que hacer varios análisis, es muy difícil hacer reduccionismos, ¿no? Sí. A mí me parece que lo que hay que tener cuidado es con festejar algunas noticias antes de tiempo o prematuramente, para no caer en errores serios a la larga, ¿no? Porque, bueno, el INDEC efectivamente mencionó hace unas semanas, creo que fue, la baja de la pobreza, una baja importante de la pobreza, y sin dudas es una buena noticia. Creo que la mejor noticia desde que el gobierno de Macri asumió, de estos 2 años y algo, tener una baja de pobreza no es una mala noticia, ¿no? ¿Ahora es real eso? ¿Puede ser real? El tema sí puede ser real. El tema es qué tan sostenible en el tiempo es, ¿no? Porque la realidad es que después de la recesión del 2016, son, digamos, un análisis económico exhaustivo, pero como para decir algunas cositas de qué pueden explicar esa baja de la pobreza. En el 2017, después de la situación acuciante del 2016, postelecciones y demás, se aumentó el gasto público vía la obra pública, ¿no? Se promovió una expansión de créditos, se postergaron los aumentos tarifarios, que no es menor eso. Claro. Habrá que ver qué pasa con estos aumentos tarifarios que están siendo implementados ahora, y si eso sigue dando una baja de pobreza más adelante, ¿no? Entonces, todo eso, más el congelamiento del tipo de cambio, esas cosas dieron una estabilidad de precios, y de alguna manera las actualizaciones salariales le ganaron a la inflación, digamos, ¿no? Y eso hizo que probablemente, eso y otros factores seguramente,
hizo que se pudiera ver una mejora de los indicadores socioeconómicos, porque también se vio una mejora en la situación del empleo, pero que son, ya te digo, mejoras que tienen que ser consideradas a la luz de estas cuestiones, que no necesariamente son cuestiones que se van a sostener en el tiempo. Claro. Entonces, hay que ser cautos a la hora de mirar estas cosas, porque no siempre esto significa que es una tendencia que va a seguir proyectándose hacia futuro y que se va a ver una baja de la pobreza, digamos, inédita, ¿no? Por eso me parece que cuando se trata de este tipo de cuestiones, decir está bajando la pobreza en la Argentina es, por lo menos para mí, poco responsable en función de estas cuestiones, porque hay que esperar a ver qué pasa en los demás ciclos, ¿no? Totalmente. Da la sensación, ¿no, Carolina, sí, que a veces uno descree, por ejemplo, del INDEC, bueno, por todo lo que pasó durante tantos años, pero también porque uno camina a las calles, ve la realidad, sobre todo aquí en la ciudad de La Plata, ¿no? Y la verdad que no se encuentran esas respuestas de tanto optimismo, ¿no? No hay ninguna fábrica que se establezca nueva, la gente sigue reclamando por trabajo y cada vez mucho más. Entonces es como que van por caminos distintos, ¿no? Y sí, eso pasa un poco con los números en general, porque cuando uno ve un número es una fotografía de un determinado sector con una determinada metodología, un poco lo que decíamos. Si a mí viene una familia y me dice que, no sé, en marzo una familia equivalente de 2 adultos y 2 niños necesitó casi 18.000 pesos para no estar bajo la línea de pobreza, ¿no? Si viene una familia y me dice, yo tengo 18.300, y la verdad que por 300 pesos más, me imagino que no va a ser una familia que está en una situación ideal. Entonces, esto es lo que pasa con los números. De alguna manera, limitan a una fotografía que no permite ver todos los costados de la realidad. Y por otro lado, también los números esconden otras situaciones, como por ejemplo lo que pasó con el empleo. Soy muy mala con las fechas, pero creo que hace un mes se publicaron los datos del empleo a nivel nacional. Y también se vio como una excelente noticia el tema de la baja del desempleo, aumentó la tasa de actividad de 1 punto porcentual, digamos, hubo varios indicadores relacionados con el empleo que mostraron mejoras sustantivas, pero por otro lado, cuando uno miraba los números de manera un poquito más fina, había cuestiones que daban la impresión de que las mejoras eran, pero tampoco había matices en esas buenas noticias, ¿no? Por empezar, la población que estaba ocupada y que demandaba empleo, es decir, todas esas personas que tenemos un trabajo, pero por X motivo lo queremos cambiar, aumentó, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de cuestiones quizás no se ven en el anuncio de la buena noticia y quedan solapadas como efectos colaterales de lo que fue pasando. ¿Cómo está la ciudad de La Plata? Y el Gran La Plata, Berisso, Ensenada, porque sé que ponen énfasis aquí. ¿Qué es lo que estás notando con respecto a las mediciones anteriores? Y en la ciudad de La Plata los últimos números lo que mostraron es que hubo una mejora en la situación del empleo, pero hubo un dato que no se dijo tanto como la baja del desempleo, que fue el aumento significativo de la población que está subocupada. Esto quiere decir la subocupada y la que está demandando empleo, como decíamos recién. Esto quiere decir que hay un montón de personas en la ciudad de La Plata que no están o conformes con el trabajo que tienen o que trabajan menos cantidad de horas de las que necesitan para satisfacer sus necesidades, claro, ¿no? Claro. Estamos hablando más o menos de 100.000 personas que tienen un empleo que no satisface sus necesidades. O sea, y aproximadamente unas 24.000 personas que no tienen empleo. Entonces, si bien siempre es alentador que baje el desempleo, estas cuestiones también ponen el foco no tanto en la cantidad de empleo, sino en la calidad del empleo, ¿no? Claro. Hay mucho monotributista, me imagino, hay mucho... Exactamente. Claro. Ese es es como, de alguna manera, no bajó el desempleo, sino que aumentó la creatividad de las personas, claro, ¿no? Porque de alguna manera el reporte de trabajo que presenta el Ministerio de Trabajo de la Nación muestra que justamente del total de empleos creados, 2/3 fueron monotributistas, empleadas de casas particulares, claro, y empleados públicos, y solo hay 1/3 de asalariados en el sector privado. Sí, porque lo que uno nota, sobre todo esto lo hemos hablado en varias oportunidades, ¿no? Con respecto a la diferenciación que se hace con el trabajo de la mujer, ¿no? Que a la mujer le cuesta mucho más conseguir
trabajo que al hombre por ahí, y lo que uno va notando es que, bueno, crece las chicas que van a trabajar a domicilios particulares, las chicas que cuidan gente de tercera edad, digo, todas obviamente o en negro o con el monotributo, digo, ¿no? Y esto se nota cada vez más, ¿no? Me parece que es uno de los puntos en donde por ahí no tenía esta marcada línea entre el trabajo no formal y el formal, ¿no? Digamos. Seguro, sí. De hecho, con el tema de la baja de la pobreza, muchos economistas dicen que esta cuestión del aumento masivo que hubo del empleo informal, también eso dio una explicación a por qué la pobreza por ingresos da más baja, ¿no? Porque justamente el trabajo informal en momentos cuando es tan complicado conseguir empleos de calidad aumenta sensiblemente. Bueno, de hecho los números lo demuestran de esa manera. Y sí, la realidad es que las mujeres la tenemos bastante más complicada por cuestiones de discriminación estructural en el mercado laboral, y porque también lamentablemente no hay política, y a pesar de también los anuncios en materia de igualdad de género que se dieron en los últimos meses, no hay políticas realmente focalizadas o no son suficientes para fomentar el empleo de mujeres, principalmente de mujeres jóvenes que tienen la situación bastante más compleja, ¿no? Haya campañas y se machaque sobre el trabajo de la mujer, no se toma realmente muy en cuenta, ¿no? Evidentemente siguen siendo las empresas las que terminan eligiendo al hombre en lugar de la mujer, y esto va a tener que ver seguramente con algún cambio de paradigma que vaya desde alguna reforma laboral, porque si no va a ser muy difícil. Sí, la realidad es que el problema que hay con este tipo de discriminaciones que son tan estructurales es que además de política pública focalizada de empleo, digamos, estas cosas demandan cambios culturales que son realmente muy grandes, ¿no? Hay una costumbre o una raigambre cultural de entender que las mujeres somos más costosas en nuestros trabajos, de entender que somos menos capaces en nuestros trabajos, que va a ser muy difícil de desterrar, pero que de alguna manera con todos los movimientos feministas y con todo el trabajo que se está haciendo, eso está empezando a cambiar, pero lamentablemente no son soluciones que se puedan dar desde el escritorio de un funcionario y decir, bueno, a partir de mañana puede haber muchas iniciativas, ¿no? Porque la realidad es que fomentos al empleo, de hecho nosotros desde el Centro de Estudios para la Gobernanza hemos presentado un proyecto de exención impositiva para empresas que tengan espacios de cuidado infantil al interior de... Eso sería importante. Por ejemplo, ¿no? Porque esa es una de las situaciones que más complican a las mujeres. Las tareas de cuidado que recaen casi exclusivamente sobre las mujeres son las que más complican la inserción y la permanencia, sobre todo en el mercado laboral de las mujeres, porque una vez que empezamos a ascender en nuestros puestos de trabajo, nos vemos imposibilitadas de poder seguir adelante con esa trayectoria laboral. Si tuviéramos que ponerle un título a los últimos estudios que han tenido, tengo que ser positivo, tengo que ser negativo, tengo que estar en el medio, ¿hacia dónde se apunta este futuro argentino que indudablemente va de la mano de la economía casi en forma sistemática, ¿no? Seguro, yo lo que diría es que lo que tenemos que ser ni positivos ni negativos, cautos, porque ni festejar noticias que a veces no son tan festejables, ni perder las esperanzas de que las cosas van a mejorar. Yo creo que lo que sirven estas investigaciones y estos análisis más pormenorizados de los datos y no quedarnos tanto en los titulares que surgen en los diarios de mayor tirada, es para problematizar estas cuestiones, para pensarlas más en profundidad y básicamente para no, de alguna manera, comernos el titular y quedarnos solamente con eso, sino poder ir más allá y mirar estos números que a simple vista parecen una baja del desempleo, baja de la pobreza, pero dentro de eso hay un montón de otros datos para analizar que son importantes también para poder pensar en políticas públicas que reviertan estas cuestiones, ¿no? Totalmente. ¿Cuál va a ser el próximo estudio? ¿Hacia dónde van a encaminarse? Y ahora estamos trabajando en un informe que ya hicimos, otro informe de similares características sobre transparencia en el Estado municipal, que bueno, estamos terminando de hornearlo. Y bueno, y así estamos siguiendo también con la línea de tareas de cuidado que estamos trabajando fuerte y bueno, y otras cuestiones que todavía no voy a anunciar para que en mi próxima reunión de equipo no me reten, pero fundamentalmente lo que se viene ahora prontito, que seguramente les vamos a estar mandando para que lo puedan ver y
y si quieren conversar al respecto, es un informe sobre transparencia en el Estado municipal. Ah, mirá vos, interesantísimo, sin duda alguna, porque aparte está en la picota, ¿no? Es un tema que está, no solamente la transparencia, sino también si se ejecutan o no las obras que se prometen, ¿no? Sí, tal cual. Y la realidad es que viene de la mano con esto, ¿no? Estar informados y saber verdaderamente y no quedarnos con lo que dicen por ahí los principales diarios, claro, es importante.